nombre es Fernando García, y a mis 74 años jamás imaginé que escucharía a mi única hija gritarme con desprecio: «¡Basta, papá! No soporto tenerte más aquí. Encuentras otro sitio donde quedarte porque ya no te quiero en mi hogar». Esas palabras destrozaron algo dentro de mí que nunca podrá repararse. Pero al día siguiente, cuando le revelé la verdad que había guardado celosamente durante décadas, su rostro palideció. Descubrió que el anciano inservible, que despreciaba, era dueño de una cadena gastronómica valuada en más de 8 millones de dólares. Para entonces, sus súplicas y arrepentimientos llegaban demasiado tarde. Permanece conmigo hasta el final de este relato, porque te mostraré una lección poderosa sobre valorar a quienes nos dieron la vida y las secuelas devastadoras de nuestras acciones. Me encantaría conocer desde qué lugar del planeta me acompañas, pues las historias de hijos desagradecidos parecen repetirse universalmente. Mi travesía comenzó precisamente 3 años atrás, cuando perdí a Dolores, mi compañera de vida, tras su feroz batalla contra el Alzheimer. Durante 5 largos años de su enfermedad, yo fui su único cuidador en nuestra vivienda. Le proporcionaba alimentos cuando su mente olvidaba cómo alimentarse. La aseaba cuando su cerebro no reconocía su propio reflejo. Conversaba con ella interminablemente, aunque llevaba meses sin responder a mi presencia. Cumplí 71 años cuando Dolores exhaló su último suspiro, pero mi cuerpo y espíritu se sentían de 90. 5 años observando cómo la persona amada se desvanece, fragmento tras fragmento, destruye el alma de formas inimaginables. Cuando finalmente partió, quedé abandonado en aquella enorme residencia donde habíamos construido 45 años de felicidad matrimonial. Mónica, mi hija de 48 años, se presentó apenas 2 días después del sepelio con una oferta que en aquel momento consideré salvadora. «Padre», expresó con aparente preocupación, «no puedes permanecer aislado en esta casa inmensa. Ven a residir con nuestra familia. Disponemos de habitaciones adicionales. Los muchachos te harán compañía y podré atenderte apropiadamente». Mónica compartía su existencia con Rodrigo, un contador empleado en una corporación mediana, y habían procreado 2 hijos, Sebastián de 16 años y Camila de 13. Habitaban una propiedad de 3 habitaciones en un sector de clase media, una vivienda que yo conocía perfectamente cómo habían adquirido, aunque ellos desconocían ese detalle. En ese instante acepté su propuesta porque genuinamente temía la soledad. El vacío después de 45 años compartidos es un abismo que te devora completamente. Imaginé que convivir con mi hija y nietos facilitaría mi sanación emocional, me proporcionaría motivación para continuar existiendo. Vendí nuestra residencia familiar, ese hogar saturado de memorias donde Dolores y yo criamos a Mónica, donde festejamos cada aniversario, cada festividad navideña, cada acontecimiento significativo. Los fondos de la transacción los deposité en cuentas bancarias secretas, agregándolos al patrimonio que había construido silenciosamente durante décadas. Los meses iniciales en la residencia de Mónica resultaron soportables. Me asignaron la habitación de huéspedes, un espacio reducido pero confortable donde coloqué mis escasas pertenencias. Mónica preparaba alimentos para toda la familia, incluyéndome, y yo intentaba colaborar dentro de mis posibilidades. Transportaba a los muchachos a la institución educativa cuando Rodrigo tenía compromisos matutinos. Auxiliaba con las adquisiciones del mercado. Realizaba reparaciones menores en la propiedad. Sin embargo, desde el principio detecté cierta tensión ambiental. Pequeñas observaciones, miradas significativas,
Suspiros cuando creían que no percibía. Rodrigo, recuerda comprar provisiones adicionales ahora que padre consume aquí. La facturación eléctrica aumentó este periodo. Los chicos deben guardar silencio después de las 9, porque el abuelo requiere descanso. Inicialmente consideré que era normal. Cualquier alteración en la estructura familiar demanda adaptación. 3 individuos que convivían solos repentinamente debían acostumbrarse a una cuarta persona con sus costumbres, necesidades y peculiaridades de anciano. Intentaba ser lo menos problemático posible, ocupar el mínimo espacio, no interferir en sus rutinas. Pero las circunstancias empeoraron cuando comprendí que para Mónica yo no era su padre residiendo temporalmente. Era una responsabilidad perpetua de la cual no sabía liberarse. Padre, expresó un día cuando llevaba 6 meses residiendo con ellos. Debes comenzar a contemplar actividades diurnas. No puedes permanecer encerrado constantemente. ¿Qué clase de actividades? Y pregunté, ¿algún centro para jubilados? ¿Alguna congregación religiosa? Lugares donde puedas socializar con personas de tu generación. Personas de mi generación, como si yo constituyera un inconveniente que necesitaba entretenimiento externo para no molestar en su residencia. Comencé a frecuentar un centro para jubilados ubicado a 10 cuadras. Jugaba naipes con otros ancianos. Participaba en talleres de artesanías. Asistía a conferencias sobre salud y nutrición. No era terrible, pero tampoco representaba lo que genuinamente deseaba hacer con mi tiempo. Lo que verdaderamente anhelaba era compartir momentos con mis nietos, conocerlos profundamente, formar parte de sus existencias. Sebastián atravesaba esa edad complicada de los 16, donde todo le irrita y apenas conversa con adultos. Camila era más comunicativa, me narraba acontecimientos escolares, solicitaba asistencia con ejercicios matemáticos, me exhibía sus ilustraciones. Pero cada intento de acercarme a mis nietos, Mónica aparecía con objeciones. Padre, no completes todas las tareas de Camila. Debe aprender independientemente. Padre, Sebastián necesita concentrarse en sus estudios. No puede charlar contigo constantemente. Padre, los chicos necesitan su espacio personal. No pueden tener al abuelo siempre pegado. Pegado como si mi presencia fuera algo adhesivo de lo cual debían desprenderse, como si desear tiempo con mis propios nietos constituyera una invasión a su privacidad. Durante ese primer año, también observé que Mónica y Rodrigo enfrentaban dificultades económicas constantes. Siempre existía alguna factura difícil de cancelar, algún gasto imprevisto que generaba preocupación. Siempre calculaban si los recursos alcanzaban para finalizar el mes. No sabemos cómo pagaremos la matrícula escolar de los chicos este año, escuché que Mónica le comentaba a Rodrigo una noche. Y además, tenemos los gastos adicionales de tener a padre aquí. Los alimentos, la electricidad, el gas, todo resulta más costoso. Los gastos adicionales de mi presencia, como si yo fuera un lujo innecesario que habían adquirido y ahora no podían mantener. Esa misma noche adopté una decisión. Al día siguiente visité el banco y transferí fondos suficientes para cancelar la matrícula de mis nietos. Pero lo ejecuté anónimamente mediante una beca ficticia que mi contador había organizado. Era la primera ocasión en un año que utilizaba algo del capital guardado. Durante décadas, mientras laboraba como empleado en una compañía aseguradora, había estado invirtiendo secretamente en el sector gastronómico. Adquiría pequeños restaurantes en crisis, los refaccionaba, los hacía prosperar y posteriormente los expandía o vendía con ganancias.
Lo que había iniciado como una inversión modesta en un bar de barrio cuando Mónica tenía 15 años, se había transformado en una cadena de 12 restaurantes distribuidos por toda la ciudad. Ninguno portaba mi nombre. Todos estaban administrados por gerentes de confianza, y las ganancias fluían directamente a cuentas que Mónica jamás había visualizado. ¿Por qué nunca le revelé sobre los restaurantes? Porque deseaba que Mónica fuera independiente, que construyera su propia existencia, que no dependiera económicamente de su padre. Pensaba que cuando yo falleciera, ella recibiría una herencia que transformaría su vida completamente. Mientras tanto, la auxiliaba secretamente cuando genuinamente lo necesitaba. Después de cancelar la matrícula escolar anónimamente, comencé a ayudarlos de otras maneras discretas. Cuando se averió el lavarropas, localicé uno usado en excelente condición, que un conocido del centro de jubilados vendía económicamente. Cuando Rodrigo necesitaba reparar el automóvil, gané dinero jugando naipes con los ancianos y pude prestarle para la reparación. Mónica nunca sospechó nada. Para ella, yo continuaba siendo el viejo pensionado que subsistía de una jubilación modesta y que representaba un gasto extra en su presupuesto familiar. Durante el segundo año de convivencia, las tensiones se intensificaron. Mónica se tornó más impaciente conmigo, más crítica, más molesta por mi presencia constante en su residencia. Padre, puedes no utilizar la televisión del living durante el día. Los chicos desean ver sus programas cuando regresan del colegio. Padre, intenta no hablar telefónicamente después de las 10, porque se escucha todo en el pasillo. Padre, ¿puedes avisarme cuando invites a algún amigo del centro? Es mi casa y necesito saber quién viene. Es mi casa. Esa frase me lastimaba cada vez que la pronunciaba. No era nuestra casa o la residencia de la familia, era su casa, donde yo era un huésped que se había quedado demasiado tiempo. Las críticas se extendieron a todo lo que yo ejecutaba. Si cocinaba algo para colaborar, estaba utilizando ingredientes que ella había adquirido para otra finalidad. Si limpiaba el patio, no lo ejecutaba de la manera correcta. Si auxiliaba a Camila con las tareas, le estaba enseñando métodos obsoletos que la confundían. Padre, expresó un día después de que yo le explicara a Camila cómo resolver un problema matemático. Ahora los chicos aprenden diferente en el colegio. No puedes enseñarles con métodos de hace medio siglo. Métodos de hace medio siglo. Como si mi experiencia, mi conocimiento, mi capacidad de enseñar no tuvieran ningún valor porque eran antiguos. Durante ese segundo año, mis nietos comenzaron a tratarme diferente también. Sebastián, que ya tenía 17 años, prácticamente no me dirigía la palabra. Cuando yo intentaba iniciar conversaciones con él, me respondía con monosílabos y se retiraba a su habitación lo más rápidamente posible. Camila, que ahora tenía 14 años, continuaba siendo cariñosa conmigo, pero observé que cuando estaba Mónica presente, me trataba con más frialdad. Era como si hubiera aprendido que mostrar afecto hacia el abuelo molestaba a mamá. Un día escuché una conversación entre Mónica y una amiga que vino a visitarla. «No aguanto más tener a padre viviendo aquí», le comentaba. «Es como tener un niño grande que necesita atención constante. No puedo hacer nada sin que él quiera participar. No puedo tener una conversación privada porque siempre está ahí escuchando». «¿Y no puedes mandarlo a un geriátrico?», le preguntó la amiga. «He pensado en eso. Pero padre todavía está muy lúcido, muy independiente. No tengo una excusa válida para internarlo. Además, sale una fortuna». Mi propia hija estaba considerando mandarme a un geriátrico porque yo era una molestia en su vida cotidiana.
no porque estuviera enfermo, no porque necesitara cuidados especiales, sino porque mi presencia la incomodaba. Al día siguiente, intenté hablar con Mónica sobre lo que había escuchado. «Hija», le expresé, «escuché sin querer tu conversación con tu amiga ayer. ¿Realmente te molesta tanto que viva aquí?» Mónica se puso incómoda, se sonrojó, comenzó a tartamudear. «No, padre, no es que me moleste, es que... Bueno, es complicado tener tanta gente viviendo en una casa pequeña. Si el problema es el espacio, puedo buscar un apartamento pequeño para mí solo. No tiene por qué ser un geriátrico». «Padre, tú no puedes vivir solo. ¿Qué pasa si te sientes mal en la madrugada? ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte?» Era una paradoja cruel. No podía vivir solo porque era peligroso, pero tampoco podía vivir con ella porque era molesto. Estaba atrapado en una situación donde cualquier opción que eligiera iba a ser problemática para alguien. Durante los meses siguientes, la situación se deterioró aún más. Mónica comenzó a hacerme comentarios cada vez más hirientes, siempre disfrazados de preocupación por mi bienestar. «Padre, estás comiendo mucho dulce últimamente. A tu edad debes cuidarte más. Padre, ¿no te parece que estás durmiendo demasiadas horas? No es saludable dormir tanto durante el día. Padre, ese pantalón ya no te queda bien. Deberías renovar un poco tu guardarropa». Cada comentario era como una pequeña puñalada. No era que me importara especialmente lo que comía o cómo me vestía, sino que cada observación me recordaba que yo estaba siendo observado constantemente, juzgado constantemente, encontrado deficiente constantemente. También comenzó a limitar mis actividades de maneras cada vez más restrictivas. «Padre, no vayas al centro de jubilados los días de lluvia. Te puedes resfriar. Padre, no cargues las bolsas del supermercado. Te puedes lastimar la espalda. Padre, no uses la escalera para cambiar lamparitas. Es muy peligroso». Me estaba convirtiendo en un inválido por decreto, no porque realmente fuera incapaz de hacer esas cosas, sino porque Mónica había decidido que era más fácil restringir mis actividades que preocuparse por las consecuencias de que yo las hiciera. Hace 6 meses las cosas llegaron a un punto crítico cuando Camila cumplió 15 años. Yo deseaba organizar una fiesta hermosa para mi nieta, contribuir con algo especial para su cumpleaños. Había estado ahorrando de mi jubilación durante meses para poder comprarle un regalo importante. «Mónica», le expresé 2 semanas antes del cumpleaños, «quiero colaborar con la fiesta de Camila. Puedo pagar la torta o la decoración o contratar algún entretenimiento». «No hace falta, padre. Ya tenemos todo organizado. Pero quiero aportar algo. Es mi nieta. Quiero que tenga una fiesta hermosa». «Padre, tú ya haces suficiente viviendo aquí. No necesitas gastar tu dinero en la fiesta. Ya haces suficiente viviendo aquí, como si mi existencia en esa casa fuera mi contribución a la fiesta de mi propia nieta». Insistí tanto que finalmente Mónica accedió a que yo pagara las bebidas. Compré gaseosas, jugos, agua, cerveza para los adultos que iban a venir. Gasté gran parte de mis ahorros de jubilado, pero valía la pena ver la sonrisa de Camila. El día de la fiesta todo salió perfecto. Camila estaba radiante, pero al final de la noche, cuando se fueron todos los invitados, Mónica me dijo algo que me partió el corazón. «Padre, te agradezco que hayas pagado las bebidas, pero la próxima vez consúltame antes de gastar dinero en cosas para esta casa. Necesito saber en qué se gasta cada peso que entra aquí». Consultar antes de gastar dinero en mi propia nieta, como si yo fuera un menor de edad que necesitaba permiso para usar su propio dinero. Hace 3 meses la convivencia se volvió directamente insoportable. Mónica había perdido toda paciencia conmigo.
toda cortesía, toda pretensión de que yo era bienvenido en su casa. Padre, ¿puedes no ponerte esa camisa? Está muy arrugada y da mala imagen. Padre, cuando vengan mis amigas a tomar el té, quédate en tu cuarto. Queremos charlar tranquilas. Padre, ¿puedes no opinar sobre lo que está pasando en las noticias? A veces dices cosas que son incorrectas. Quedarme en mi cuarto cuando venían visitas. No opinar sobre las noticias. No usar la ropa que a ella no le gustaba. Era como si hubiera dejado de ser una persona con derechos para convertirme en una mascota molesta que había que mantener escondida. Hace un mes, Mónica comenzó a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que yo me mudara a otro lugar. Padre, estuve averiguando sobre residencias para personas de la tercera edad, que son independientes, pero que tienen supervisión médica. Creo que sería perfecto para ti. ¿Por qué sería perfecto para mí? Porque tendrías gente de tu edad, actividades pensadas para jubilados, atención médica inmediata si la necesitas. Mónica, le expresé, yo no quiero vivir en una residencia. Quiero vivir con mi familia. Padre, pero nosotros también tenemos nuestras necesidades. Rodrigo y yo necesitamos privacidad. Los chicos necesitan espacio para crecer. Esta casa es muy pequeña para tanta gente. Hace 2 semanas la situación explotó de la manera más dolorosa posible. Yo estaba ayudando a Camila con un proyecto escolar sobre historia argentina. Le estaba contando sobre cómo eran las cosas cuando yo era joven, cómo había vivido ciertos eventos históricos que ella estaba estudiando. Mónica llegó del trabajo y nos encontró sentados en la mesa del comedor, rodeados de libros, conversando animadamente. ¿Qué están haciendo?, preguntó con un tono que ya presagiaba problemas. Estoy ayudando a Camila con su proyecto de historia, le respondí. Le estoy contando cómo era vivir en esa época. Padre, no puedes estar inventándole historias a Camila para su tarea escolar. Ella necesita información real, no tus recuerdos confusos. Mis recuerdos confusos, como si mi experiencia de vida fuera una colección de datos incorrectos en lugar de ser historia vivida. Experiencia real, conocimiento de primera mano. Mamá, intervino Camila, el abuelo no me está inventando nada. Me está contando cosas que vivió de verdad. Camila, los recuerdos de las personas mayores no siempre son confiables. Es mejor que uses fuentes oficiales para tu proyecto. Esa noche, después de cenar, intenté hablar con Mónica sobre el incidente. Hija, me dolió mucho lo que dijiste esta tarde. Mis recuerdos no están confusos. Yo viví esos acontecimientos históricos. Padre, no es personal. Es que a veces las personas de tu edad recuerdan las cosas de manera diferente a cómo realmente pasaron. Me estás diciendo que tengo problemas de memoria. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es preferible que Camila use fuentes más objetivas para sus tareas. La semana pasada, las cosas llegaron al punto de no retorno. Yo estaba viendo televisión en el living cuando llegó una amiga de Mónica a visitarla. Me saludó cortésmente y se sentó a tomar café con mi hija. Yo bajé el volumen del televisor para no molestar su conversación, pero seguí viendo mi programa. Después de 10 minutos, Mónica me dijo: «Padre, ¿puedes ir a tu cuarto? Necesito hablar en privado con Marta». «Pero yo estaba aquí primero», le respondí. «Estoy viendo mi programa». «Padre, no seas infantil. Anda a tu cuarto o al patio, pero necesito privacidad». Me levanté y me fui al patio, humillado, sintiéndome como un niño castigado. Desde el patio podía escuchar perfectamente su conversación. Mónica le estaba contando a su amiga todos mis defectos, todas las maneras en que yo complicaba su vida.
Al día siguiente, decidí que iba a hacer un último intento de aclarar las cosas con Mónica. Esperé a que Rodrigo se fuera al trabajo y los chicos al colegio para hablar con ella a solas. Mónica, le expresé, quiero entender exactamente cuál es el problema de que yo viva aquí. ¿Es el dinero? ¿Es el espacio? ¿Es mi comportamiento? Dime qué tengo que cambiar para que esto funcione. Padre, no es algo que puedas cambiar. Es que ya no puedo más. Necesito mi espacio. Necesito mi privacidad. Necesito que mi casa vuelva a ser mi casa. ¿Yo no tengo derecho a vivir con mi familia? Tienes derecho a vivir dignamente y creo que en una residencia vas a estar mejor que aquí. La conversación siguió escalando hasta que finalmente Mónica explotó y me dijo las palabras que jamás voy a olvidar. Ya no te aguanto más, padre. Estoy harta de cuidarte. Estoy cansada de tenerte en mi casa. Quiero que te busques otro lugar donde vivir. Esas palabras me atravesaron como balas, no solo por lo que decían, sino por la manera en que las dijo, con rabia, con fastidio, como si yo fuera el peor problema de su vida. Me quedé callado durante mucho tiempo, mirándola, tratando de entender cómo la niña que yo había criado con tanto amor se había convertido en esta mujer que me hablaba como si yo fuera su enemigo. «Está bien, Mónica», le expresé finalmente. «Mañana me voy. ¿Te vas a dónde?» «Me voy de tu casa. Ya que estás harta de tenerme aquí, mañana me busco otro lugar donde vivir». Esa noche llamé a mi contador, el licenciado Méndez, que había manejado mis negocios durante años. «Licenciado, necesito que mañana muy temprano prepare algunos papeles para mostrárselos a mi hija. Es hora de que sepa quién soy realmente». «¿Está seguro, don Fernando? Una vez que sepa la verdad, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro. Mónica decidió que ya no me aguanta más. Es hora de que aprenda exactamente a quién decidió no aguantar». Al día siguiente, mientras Mónica desayunaba antes de irse al trabajo, coloqué sobre la mesa del comedor una carpeta llena de documentos. «¿Qué es esto, padre? Ábrela y vas a entender». Mónica abrió la carpeta y encontró los títulos de propiedad de los 12 restaurantes que yo tenía en la ciudad. Encontró los estados de cuenta bancarios que mostraban mis inversiones. Encontró las escrituras de propiedades inmobiliarias que había comprado durante años. Encontró la documentación que probaba que su padre inútil tenía un patrimonio de más de $8 millones. Se quedó pálida, mirando los papeles como si fueran documentos en un idioma extranjero. «Padre, ¿qué es todo esto?» «Es lo que construí durante 30 años, mientras tú creías que era un empleado de seguro sin futuro». «¿Eres dueño de todos estos restaurantes?» «Sí, Mónica. El viejo inútil que ya no aguantas más es dueño de 12 restaurantes en la ciudad. El pensionado que te molesta tener en tu casa maneja un imperio gastronómico que vale una fortuna». «¿Por qué nunca me contaste?» «Porque quería que fueras independiente. Porque quería dejarte una herencia sorpresa cuando me muriera. Porque pensé que mi hija me iba a amar por lo que era, no por lo que tenía». Mónica siguió hojeando los papeles, descubriendo transacción tras transacción que demostraban mi verdadera situación económica. Encontró las donaciones anónimas que había hecho durante estos 3 años. La matrícula de sus hijos, las becas escolares, los préstamos que nunca había tenido que devolver, los regalos que habían aparecido mágicamente cuando más los necesitaban. «Padre», me dijo con voz temblorosa, «¿fuiste tú el que pagó la matrícula de Sebastián y Camila todos estos años?» «Sí, Mónica. El viejo molesto que quieres echar de tu casa pagó la educación de tus hijos durante los últimos 3 años. Y el arreglo del auto de Rodrigo también fui yo.
Y el lavarropas nuevo también. Y la beca universitaria que ganó Sebastián. No ganó ninguna beca, Mónica. Su abuelo le pagó el primer año de universidad. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar. Padre, yo no sabía. Yo no tenía idea. Claro que no sabías, porque para ti yo era una carga, un gasto extra, un viejo inútil que vivía de una jubilación miserable. Pero, ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque quería ver si mi hija me iba a amar sin saber cuánto dinero tenía. Quería ver si me iba a respetar por ser su padre, no por ser su futuro patrimonio. Mónica me llamó hace unos días para contarme que ella y Rodrigo habían decidido separarse. Las cosas están muy complicadas en casa, padre. Los problemas económicos, los reproches constantes, el estrés de todo lo que pasó. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nada, padre. Te llamaba para contarte por qué eres mi familia. Ah, ahora soy tu familia. Hace unos meses era una carga que ya no aguantabas. Padre, ¿nunca me vas a dejar olvidar lo que te dije? No es que no te deje olvidar, Mónica. Es que no puedo olvidarlo yo. Esas palabras cambiaron para siempre la manera en que veo nuestra relación. A los 74 años aprendí algo fundamental. Es mejor vivir solo y ser respetado que vivir acompañado y ser tolerado. Es mejor tener pocos vínculos genuinos que muchos vínculos condicionados. Es mejor ser extrañado que ser aguantado. Mi hija me dijo que ya no me aguantaba más, y yo le demostré que la persona que no aguantaba era alguien que valía $8 millones, alguien que había estado financiando su vida durante años, alguien que había sacrificado su comodidad para estar cerca de su familia. Ahora vive con las consecuencias de haber rechazado a ese alguien. Su matrimonio se está desintegrando. Sus hijos están distantes. Sus problemas económicos son cada vez más graves. Y su padre, el hombre que ya no aguantaba, está viviendo la mejor etapa de sus últimos años. A ti que me escuchaste hasta aquí, que me acompañaste en esta historia de ingratitud y consecuencias, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si tienes padres mayores, si tienes abuelos, si tienes familiares que necesitan compañía, trátalos con el respeto que se merecen. No sabes cuánto valen realmente hasta que los pierdes. No cometas el error que cometió Mónica de creer que cuidar a un familiar mayor es una carga, es un privilegio, es una oportunidad de devolver algo del amor que recibiste durante tu infancia. Es una manera de demostrar que eres una persona agradecida y bondadosa. Y si eres una persona mayor que estás siendo maltratada por su familia, recuerda que nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para demostrar tu valor. Yo tenía 74 años cuando decidí que ya no iba a aguantar el maltrato, que ya no iba a aceptar ser tratado como una carga, que ya no iba a financiar en secreto la vida de gente que no me respetaba. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Volverías con una familia que te trató mal solo porque ahora saben que tienes dinero? ¿O mantendrías tu dignidad, aunque eso signifique vivir solo? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Y cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas mayores de tu familia. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuántos años vivimos, sino cómo vivimos esos años. Y yo elegí vivir mis últimos años con dignidad, con respeto, con paz, aunque eso signifique vivir lejos de una hija que ya no me aguantaba más. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.